día que tengo los auriculares encendidos y esto de aquí, y quizás esto produzca. Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Una vez más, estamos con el comandante Molina. Al otro lado, vamos a hablar del Jazz 42. Vamos a hablar con el comandante de investigador militar de inteligencia operativa, encargado, entre otras cosas, se encargó pues, de la investigación del Jazz 42. Ya sabéis que todavía la investigación del Jazz 42 colea y colea mucho, ¿no? Y que ese caso no se ha cerrado y las familias de las víctimas están detrás de esta tragedia, todavía intentando que se haga justicia porque piensan que ni mucho menos se ha hecho justicia. Bueno, recordemos, vuelo 4230 de Ucrania Mediterranean Airlines, se estrelló en el Monte Pilar en el año 2003, con el 26 de mayo con 75 personas a bordo, de las cuales 62 eran militares españoles que regresaban a España tras 4 meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán. Todos ellos fallecieron junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Este accidente aéreo fue la peor tragedia del ejército español en toda su historia en tiempos de paz. La conmoción en España fue tal que el funeral de Estado en Torrejón de Ardoz, 2 días después del siniestro, 2 días después, con la prensa de los reyes de España y el príncipe de Asturias y retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito nacional, se convirtió en el espacio más visto por la tarde desde hacía varios años. Bueno, ¿qué pasó? Hubo muchísima polémica porque se hizo todo a prisa corriendo y al parecer, pues, bueno, se intercambiaron los cuerpos, se mezclaron, incluso parece ser que se quedaron cuerpos en Turquía, o sea que hay todavía cuerpos de españoles enterrados en Turquía. Quiere decir que hubo una cadena de errores, bien pudieron ser, en fin, por las prisas, dolosos, todavía la justicia no se ha pronunciado. El caso es que las familias de las víctimas todavía siguen en el proceso y tenemos ya al otro lado al comandante Molina, que es investigador militar operativo y que está investigando todo este tema y que está ayudando a las víctimas a esclarecer la verdad. Lo tenemos ya al otro lado, le vamos a dar paso. Comandante, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? muy buenas tardes, don Pedro, muy buenas tardes. Bueno, usted es investigador militar operativo. ¿Qué es ser investigador militar operativo? Bien, un investigador militar operativo es un técnico formado en una disciplina matemática, sobre todo, como pueden ser una de ellas, la herramienta fundamental es la estadística en sus más amplios campos. Y después otra serie de disciplinas matemáticas, como puede ser la programación lineal, probabilidades que intervienen en el mundo de la estadística y sobre todo metodología de la investigación científica. Bueno, La investigación operativa nace como investigación militar operativa en el transcurso de los años de la Segunda Guerra Mundial, porque había que hacer determinadas investigaciones para ver si los alemanes lanzaban la V1 o V2, las lanzaban al tuntún o, sin embargo, iban dirigidas a puntos específicos. Y, sobre todo, lo que querían saber los americanos es si los alemanes ya habían sido capaces de desarrollar lo que eran los sistemas de mando y control. Bueno, también me imagino que es parte de ello el desentrañar los códigos encriptados de las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La máquina Enigma. La famosa máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, que al final fue descubierta por los investigadores militares operativos británicos, ¿no? Sería, ¿no? Exactamente. La investigación militar operativa nace en el entorno de Estados Unidos y de Inglaterra. Bueno, usted está retirado ya, aunque sigue manteniendo el cargo de comandante. Bueno, soy comandante, soy comandante porque soy comandante. Sí. Es como el que es médico o el que es cirujano. Es decir, que eso es un título que uno tiene. Pero no pertenezco al ejército de tierra ya.
En el caso que no ocupa, en el Jazz 42, ¿cuál es su papel? Mi papel es el de ciudadano que siente una curiosidad y que tiene unos conocimientos previos, que esos conocimientos previos, que son conocimientos previos militares, pone al servicio de la sociedad para buscar la justicia y buscar la verdad, pero como un ciudadano, no como un funcionario. Ya. ¿Ha emitido algún informe en este tiempo sobre el Jazz 42, sobre este tema? He emitido pues algo muy sencillo, que es un folio con unas anotaciones en las que a la Fiscalía Militar le señalo cuál es el talón de Aquiles de todo este proceso. Esto es un tema muy complejo, en el que hay muchísimas variables. Si todas las variables se tuvieran que narrar, esto aburre al más pintado. Entonces hay que ser muy concreto, estudiarlo todo, ver todos los parámetros, ver todos aquellos que han sido redundantes, quitarlos de medio y buscar el talón de Aquiles. Una vez que encuentras el talón de Aquiles, pues ya con ese talón de Aquiles acude, en este caso, acudo a la Fiscalía Militar. ¿Y cuál es ese talón de Aquiles? El talón de Aquiles de todo este procedimiento es que hay un juez militar que interviene. Solamente ha habido un juez militar que ha intervenido en el proceso abiertamente, siendo un siniestro, una catástrofe aérea militar, cuando unos militares vuelven de una misión militar y la logística del Ministerio de Defensa ha previsto un vuelo cuya misión era traer a España a los componentes de esa misión con la máxima seguridad, se ve que no venían con la máxima seguridad y se estrellan en el monte Pilot de cerca de Mazda, en las proximidades del aeropuerto de Trebisonda. Entonces, cuando eso se produce, hay que estudiar por qué se produce eso, cuáles son los atajos y en qué atajos se han equivocado. Y se ven dos tipos de atajos. El tipo de atajo 1 es que se pagan sobre 150.000 euros para ese vuelo y no se destinan a la compañía, se destina a la compañía menos de 50.000 euros. Ese es el primer atajo. Y luego el segundo atajo es que se trata de distribuir rápidamente a los muertos y se adelanta en 60 horas la sepultura de los mismos sin que se dieran las condicionantes legales para el transporte de cadáveres después de un siniestro. Entonces, ese es el segundo punto débil que tiene este escabroso asunto. ¿Por qué tantas prisas en dar funerales de Estado y en que esas víctimas fuesen repartidas entre los familiares y habilitar los cementerios de las ciudades donde iban a ir para ser sepultados esa misma noche? Ese es el segundo punto, el segundo talón de Aquiles. Cuando a lo largo de todos estos años va despejando incógnitas, encuentras que hay una anomalía. La anomalía es que un juez militar expide las certificaciones, las partidas de defunción. Ese juez militar es el juez togado territorial
número 32 de Zaragoza y que al parecer lo hace desde Barcelona, que es el otro juzgado que este teniente coronel atendía. Cuando tú ves que en este proceso el único juez militar que ha intervenido para invadir las competencias de unos jueces que son los naturales, pues dice, aquí pasa algo muy raro. ¿Por qué cree que invadió esas competencias? Según Bono y otros, y algún periodista como Miguel Gómez del País, recibió órdenes este juez a través del asesor jurídico del Ministerio de Defensa. ¿Cree que todo gira en torno a unas posibles mordidas? Quiere decir, esas posibles mordidas son la causa realmente de las prisas por enterrarlo y el resto, digamos, es decir, el meollo de la cuestión son las mordidas, posibles mordidas. Cuando se dan tanta prisa en hacer las cosas es para que todo el mundo se equivoque y equivocar a todo el mundo, ¿no? Entonces había mucho que tapar y mucho que dispersar. Entonces, en relación a este siniestro, a esta catástrofe, había mucho que ocultar. De hecho, Bono, en su libro Diario de un Ministro, pues dice que ha pasado con esos 100.000 euros que se escapaban de cada vuelo. Y hubo, por lo visto, 44 vuelos entre Tupolev y Yakolev. Entonces, si uno multiplica 44 por 100.000 euros, son 4.400.000 euros los que se han ido. Luego, pues, vas viendo cómo, en este caso, pues, se habían escamoteado hasta los propios seguros y el gobierno español se adelanta en pagar las indemnizaciones sin que los seguros se hiciesen efectivos. Entonces, cuando hay tanto interés en tapar es porque algo extraño ciertamente ocurre. Lo escandaloso de todo esto es que todo esto que Bono, don José Bono, dice en su libro, que es Memorias de un Ministro, y que lo dice claramente en su libro Diario de un Ministro, no sea capaz de ponerlo en blanco sobre negro, o al revés, en negro sobre blanco, en un sencillo parte de denuncia ante la Fiscalía Militar que dependía de él. Bueno, vamos a ver, porque me han mandado un vídeo sobre este tema, sobre este libro. Vamos a repasar este vídeo que me ha enviado, a ver qué es lo que dice.
Bueno, el vídeo es bastante explicativo, ¿no? de esta polémica. ¿Qué tiene que ver Marlaska aquí? ¿Por qué dice que es el trampolín de Marlaska? Bien, del mismo modo que hubo un juez militar que interviene indebidamente en lo que es la labor jurídica y legal de la entrega de cadáveres a la familia, interviene un juez civil en un tema que por naturaleza debía ser de índole de justicia militar. El que la Fiscalía Militar no interviniera, el que no interviniera la justicia militar, es bastante sospechoso. Y es bastante sospechoso que la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa no se opusiera a que fuese la Audiencia Nacional la que interviniera en este asunto, tanto en lo que fue el procedimiento de las partidas de identificación falsas que habían dado los 3 médicos militares, como en la investigación del por qué se pierden 100.000 euros por vuelo, la gente no va, se monta en un avión que era una chatarra volante y estaba pilotado por una cuadrilla de piratas, ¿no? Entonces, cuando estos temas que eran eminentemente militares, porque era un vuelo logístico contratado por el Ministerio de Defensa para hacer una labor logística de transporte, pues que no intervenga la justicia militar es bastante sospechoso. Entonces, el que el ministro Marlaska, actual ministro de Interior, fuera el juez que interviene en esto, interviene de esto de una manera que no encuentra responsable, es bastante sospechoso. Es decir, que a un señor que le dan la misión de aquella manera de ser el inquisidor de este proceso y no inquiere nada, no investiga nada y mira para otro lado y cierra este proceso sin ninguna condena a nadie, es bastante sospechoso. Y es bastante sospechoso que este señor acabe de ministro de Interior. Bueno, ¿y en qué punto? Porque claro, ¿qué sentencia hay? Vamos a repasar un poco. ¿Qué sentencia hay sobre el Jazz 42? Y después, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Primero, vamos a repasar qué sentencia hay, si se ha conformado en la víctima en algo. Sí. Y segundo, ¿en qué momento estamos? Bien, todo lo que se ha hecho a rebufo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Pero en ningún momento yo actúo en nombre de los familiares de las víctimas ni en representación de nadie de ellos. Es decir, esto es una investigación personal mía, no es una investigación por encargo de los familiares de las víctimas, con los cuales yo jamás he contactado para nada, ni ellos han contactado conmigo. En alguna ocasión ha habido algún contacto espontáneo y esporádico. Es decir, que esto es una investigación personal de Juan Manuel Molina Valdés, comandante de artillería, investigador militar operativo. Eso debe de quedar muy claro. Las víctimas y los familiares de las víctimas son las únicas personas que han actuado. Y han actuado durante 15 años. Entonces, se producen durante estos 15 años, pues, 5 procesos. Un proceso en Turquía a iniciativa de los familiares de la tripulación. Ese proceso de Turquía
que promueven los familiares de la tripulación, pues acaba sin responsabilidades contra la torre de control, porque los familiares de la tripulación achacan el accidente a la torre de control. Luego se producen unos procesos en España, que son 3 procesos. Fundamentalmente son 3 procesos. Uno que lleva al juez Bermúdez en la Audiencia Nacional también por las identificaciones falsas que hacen 3 médicos militares, lo cual es un delito militar tipificado en el Código Penal Militar. No sé qué interviene el juez Bermúdez cuando son 3 militares que en un acto militar emiten informes militares falsos, ¿no? Como son los informes de identificación de las víctimas. Entonces, no sabemos por qué interviene un juez de la Audiencia Nacional en un tema que es ámbito militar, ¿no? Sospecha primera. Y luego vemos cómo se le dan unas condenas mínimas a 3 médicos militares y solamente se ve el tema de los 3 médicos militares, no se lleva nada más. Entonces, este proceso fue dirigido por la familia de las víctimas. Hay otro proceso civil en Zaragoza que es por el tema del seguro. Porque nuestras víctimas no tenían seguro y las condiciones de tal. Entonces, ese proceso pues acaba con la condena de la compañía que tenía que haber hecho los seguros, la compañía ucraniana, y que casualmente, que raro, que el Ministerio de Defensa no fuera parte de ese proceso, sino que el Ministerio de Defensa cogió, pagó y se quitó de en medio. Entonces, no formara parte de ese proceso. Y al no formar parte de ese proceso, el Ministerio de Defensa no ha podido recuperar el dinero que adelantó a los familiares de las víctimas. El otro proceso importante es el del juez Marlaska. El juez Marlaska interviene en la investigación de si ha habido cosas extrañas en las contrataciones. Y casualmente el juez Marlaska no ve nada. Y exonera a la cúpula militar de cualquier implicación en la contratación, sin garantía de este avión y de esta tripulación. Y ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en que en 2017 se produce algo maravilloso, ¿no? Digo maravilloso porque normalmente el Consejo de Estado pues hace lo que se opone a cualquier cosa. Entonces, cuando hay un proceso de reclamación patrimonial como las familias de las víctimas habían hecho y pasa de una cantidad, no sé si son 600 euros, pues lógicamente interviene el Consejo de Estado. El Consejo de Estado pues viene a decir que existe una responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa porque el Ministerio de Defensa no fue cauteloso en la contratación y en el seguimiento de la garantía de ese vuelo del Jack 42. Entonces, a partir de ese momento que se produce el dictamen del Consejo de Estado, se producen unas comparecencias, de entonces era la ministra Cospedal, se producen unas comparecencias con los grupos políticos, que también comparecen allí como espectadores los familiares de las víctimas. No hay el Ministerio de Defensa ni siquiera manda allí a nadie, ¿no? Me refiero por parte militares, no va allí ningún militar. Por parte del Estado Mayor, que también era parte afectada, ¿no? Y en esa comparecencia, después de esa comparecencia, pues la ministra de Defensa, entonces María Dolores de Cospedal, pide perdón a las víctimas y asume su obligación de investigar. A continuación, las víctimas tienen una reunión de la asociación que las agrupaba y la asociación
decide dar el relevo a María Dolores de Cospedal para que sea ella la que investigue y se disuelve la asociación. Eso es una cosa también. Yo comprendo que 15 años que han estado estas personas moviendo el tema, esforzándose con su desplazamiento, porque las víctimas eran cada una de un sitio, ¿no? Y los desplazamientos eran a Madrid o a Zaragoza, ¿no? Entonces, esto supone un agotamiento, ¿no? Porque todo lo que se ha hecho ha sido a rebufo de la iniciativa de los familiares de las víctimas, ¿no? Lógicamente, estos familiares de víctimas ya estarían cansados, ¿no? Ya dirían, pues, tiramos la toalla, ¿no? Tiramos la toalla, no estamos locos, tiramos la toalla, como dice Senciana, que fue el último presidente de la Asociación de Víctimas, debe de quedar claro que la corrupción produce muerte. Bien, cuando tanta unanimidad se produce y a raíz de esto aparece Conde Cumplido diciendo que ya no se puede abrir más esto, ¿no? Creo, Conde Cumplido, fiscal general del Estado, y no sé qué ahora mismo, también estará en el Constitucional, dice en 2017, creo que esto ya no podrá volverse a abrir porque ya está todo sustanciado, que es la misma palabra que emplea Rajoy. Eso ya se sustanció hace 8 años, pasó, ya se sustanció judicialmente. No, esto no está sustanciado judicialmente precisamente porque hay unos delitos militares que no han sido atendidos por la justicia militar. Entonces, en el punto que estamos ahora mismo, después de que todo el mundo haya tirado la toalla, es que yo no tiro la toalla y presento el parte militar. El parte militar es una sencilla denuncia manuscrita en un folio que hago llegar a la Fiscalía sobre 2 temas. Los 2 temas sustanciales son la participación de un juez militar, el único juez militar que participa en todo esto, para emitir partidos de defunción en un ámbito que no es el suyo, en una territorialidad que tampoco es la suya, y el tema de emitir partidos de defunción no es un tema de un juez militar, que es del juez natural del sitio donde se produce el tema. Y luego el otro tema, que es contra la eficacia de las Fuerzas Armadas, como no se ha hecho ninguna investigación para ver cómo el Ministerio de Defensa dedica a la seguridad de un transporte seguro 150.000 euros y apenas llegan a 50.000 los que le dan a la compañía que realiza el servicio. Luego ahí se produce una merma en seguridad, una merma en el equipo, una merma en la preparación de esos pilotos y una merma en las condiciones técnicas del aparato. Ese aparato, como dice el perito de la propia compañía propietaria del Yacolés 42, ese aparato nunca debió volar. Eso lo dice el sede judicial en Zaragoza. ¿Tan difícil es determinar dónde han ido a parar 100.000 euros? Bueno, o sea, 15 años para... O sea, tan difícil es, debería ser muy sencillo, ¿no? Sí, sí hay voluntad. Sí hay voluntad, ¿no? Entonces, si la familia, que por desgracia tuvieron que ser ellos, a falta de la Fiscalía Militar, que nunca, a falta de los ministros de Defensa, que nunca, a falta de los jefes de Estado Mayor, que nunca abrieron el más mínimo expediente de investigación, nadie mira si para que exista un delito, pues tiene que haber alguien que vea el delito. Si nadie ve el delito porque todo el mundo mira para otro lado, no ha habido delito. Pero sí ha habido un delito, solamente que ha habido un delito disimulado por una autoridad. Y la primera autoridad que disimula el delito es Federico Trillo, si no forma parte del delito. Pero a partir de Federico Trillo, el que toma el relevo, que es José Bono, que es el que denuncia este delito, lo denuncia en su libro y lo denuncia también. No solamente lo denuncia en el libro, sino va por los platós de televisión denunciándolo. ¿Dónde han ido a parar esos 100.000 euros? José Bono, que tú eres el ministro,
que tú no eres la vecina. Tú, que eres el ministro, tienes que dar una orden de que se abra una investigación. Y tienes equipos suficientes en tu ministerio para abrir esa investigación. Tienes un centro de investigación militar operativa que está a tu servicio. Tienes hasta el CNI que está a tu servicio, el CSI está a tu servicio. Y sin embargo, no has hecho ni tú ni tu jefe de Estado Mayor nada por saber qué sucedió con ese dinero y con esa sustracción de dinero que dieron lugar a esa merma en la calidad del deporte. ¿Qué esperanza hay de que esto se resuelva? Hombre, yo con este estado de cosas, yo no veo ninguna esperanza. No sé si el comandante Molina tiene algún tipo de esperanza de que esto llegue a resolverse alguna vez. Bueno, para que haya una esperanza tiene que haber un juego. Si no hay juego, no hay esperanza. Es decir, si nosotros no jugamos a los dados, la esperanza de que salga un 7 echando 2 dados es imposible. Tenemos que ponernos manos al juego. Entonces, la primera carta en este juego yo ya la he echado, que es en parte por escrito. La segunda carta la hace la Fiscalía Militar, que tras analizar mi carta y ver que hay materia, derivan la carta al juzgado decano de los centrales de Madrid. La tercera carta es que el juzgado decano del juzgado de Madrid, por turno, lo designa al juzgado decano número 1, juzgado militar de Madrid. Entonces, ya las cartas están sobre la mesa. Parece que el sonido está empezando a fallar un poco. A ver. Vamos a ver. Ahora bien, está más o menos bien. Lo que pasa es que está en una habitación con mucho eco. Se ve que en un sitio donde está, pues hay muchísimo eco. Pero bueno, más o menos se escucha demasiado bien también que, bueno. ¿Qué le diría a los familiares ahora mismo que le pueden escuchar? Yo a los familiares no les diría nada, porque, como ya he dicho desde un principio, esto es un tema mío, no es un tema de familiares. Los familiares ya han sufrido bastante y esto es un tema profesional mío, ¿no? Es decir, que yo veo que esto es una materia de investigación, que aquí la justicia militar no ha intervenido y que tiene que intervenir la justicia militar. Los familiares, a mi entender, y después de todas mis averiguaciones, fueron teledirigidos por José Bono, ya que la asociación de víctimas estuvo asistida totalmente a lo largo de todo este tiempo por el abogado personal de José Bono. Entonces, los propios familiares ya fueron reconducidos a vías muertas, a vías que no iban a tener pues ninguna salida, porque José Bono, con Grande Marlaska y con de Pumpido ya se pusieron de acuerdo en que esto lo llevase una justicia civil, que no interviniera la justicia militar. No vamos a tener aquí otro juicio de campamento, que era lo que hubiese sido de esperar. ¿Confía más en la justicia militar que en la civil? En principio sí. En principio sí, porque por una cuestión, porque la justicia civil aquí es intrusa. Aquí la que tenía que haber intervenido es la justicia militar. De hecho, la justicia militar, nada más recibir mi parte, ha hecho lo que debía, que es investigar, abrir un procedimiento de investigación. Entonces ya la justicia militar a mí me comunica que se ha abierto un proceso de investigación, cosa que en la justicia civil, cada vez que iban, le rebotaban los temas, y estaba la juez Teresa Palacios que lo rebotaba, o tenemos el tema de Juan Marlaska, que teniendo él que
ser el inquisidor de este asunto, pues no ve nada. Bueno, dicen por aquí que lo que tiene que hacer es bajar el volumen de recepción. No sé si bajando un poquito el volumen, a ver ahora. ¿Ahora? Bueno, Bla, bla, bla. se sigue escuchando igual, pero bueno. Vamos a ver. Sí. Bla, bla, bla. Sí, el eco sigue, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, más o menos se escucha bien. Se escucha bien, bueno, con eco, porque se ve que está en una sala muy, muy vacía, pero bueno. Vamos a ver un titular. Un momento. Que, bueno, vale. Correcto. Esta noticia es del 23 de agosto de 2022. La acta de defunción del Jazz 42 a examen de un juzgado militar. ¿Es a esto a lo que se refiere? El denunciante cree que el magistrado colaboró en un delito de falsificación. Correcto. Es La Razón, diario La Razón, noticia del 23 de agosto de 2022. El juzgado otorgado militar central número 1 ha acordado incoar diligencias previas, paso previo a decidir si abre una investigación tras recibir una denuncia contra el juez de Zaragoza, que en 2003 emitió la acta de defunción de los militares que fallecieron en el accidente del Jazz 42. En el auto de este tribunal, fechado el 9 de agosto de 2022 y al que ha tenido acceso Europa Press, además de abrir esa diligencia, se resuelve mandar oficio al juzgado de instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que siga sobre los mismos hechos. Además, le remitirá tanto la denuncia como el informe del fiscal jurídico militar. Cabe recordar que, bueno, aquí recuerdan ¿qué tiene que decir sobre esta denuncia de La Razón? Bueno, con esa noticia, bueno, el juzgado al que se refiere no es el 9, es el 19 de Instrucción de Madrid, ¿no? Que también conoce del mismo asunto. Y lo mantiene, esa denuncia de 2021, y lo mantiene hasta mucho tiempo, sobrepasa casi los tiempos, y entonces la Fiscalía viene a decir que los denunciantes no somos parte afectada. Y viene es decir, que el fiscal dice miro para otro lado y tú no eres parte afectada, que quiere decir que parte afectada no solamente son los familiares de las víctimas, parte afectada son todos los componentes del ejército español que se tienen que subir en esos tipos de aviones con unos contratos que no controla nadie y sabiendo que existe una merma de 100.000 euros por vuelo. Entonces, si no se derivan esas responsabilidades, cualquier español está pagando esos desatinos y cualquier militar puede ser pues víctima de esa arbitrariedad. Entonces, moralmente, el tema también es el tema moral. Moralmente esto afecta a todos los ciudadanos. Entonces, afectados somos moralmente todos los ciudadanos, especialmente los militares, y especialmente hay una cuestión: ¿por qué se quita del medio la justicia militar cuando es un tema militar? Es decir, si un soldado va con un vehículo, un soldado de la mili, de los de antes, le da un camión, vete para acá, tiene el tío un accidente con víctima o sin víctima, al soldado se le abre un expediente administrativo y luego un expediente penal y se le procesa, de tal modo que la criatura del soldado, cuando llega a un juicio con un abogado de oficio que no sabe tampoco de qué va el tema, lo primero que hace es que se autoinculpa para que no le metan menos de 2 años y no llegue a la cárcel, ¿no? Siendo totalmente inocente, ¿no? Esto que hemos sido testigos y que no hemos podido actuar jamás, porque en los procesos estos, cuando la víctima se autoinculpa con su abogado, ya los que estamos en el ajo y somos vocales no podemos actuar. ¿Me explico? Entonces tú ves todo esto y ves cómo la justicia militar actúa. Pero a ver si va a actuar la justicia militar cuando un furriel mete la pata, y no va a actuar la justicia militar cuando el furriel superior del ejército, que es el GEMAT, mete la pata. Sí, generalmente si es un soldado tiene toda la de perder, eso está claro, pero si es un alto cargo, pues cuesta mucho más encausarle. Eso suele ocurrir, ¿no? ¿Qué ambiente hay dentro del ejército? Hablando con sus compañeros, me imagino que aunque esté retirado, pero sigue manteniendo sus contactos.
¿Qué ambiente se creó en el ejército con este accidente? ¿Qué piensan sus compañeros? ¿Qué ambiente hay en control? Bueno, yo puedo saber lo que piensan mis compañeros a través de lo que ellos son capaces de decir. Entonces, esto es un chiste, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el mar al náufrago? Nada. Pues si el único militar que ha escrito algo es un médico militar que se llama Ayuso, que deja su carrera de médico militar a través de un comunicado en que viene a denunciar esto, salvo el médico militar Benzala Ayuso, nadie ha dicho nada. Los únicos que publicamos han sido Benzala Ayuso y yo. Otro tema es lo que los compañeros míos militares hayan dicho en sede judicial, porque hubo 16 quejas por escrito. Lo que mis compañeros militares hayan dicho en sede judicial, pues yo lo sé a través del eco que han tenido esas declaraciones, por ejemplo, en la comparecencia de la ministra Cospedal después del dictamen del Consejo de Estado, ¿no? Entonces, es patético, que, por ejemplo, lo puedo citar porque consta en auto, que las declaraciones del teniente coronel Marino, o sea, el apellido Marino, no fuesen tenidas en cuenta y las califique la Cospedal de controvertidas porque el teniente coronel Marino no era técnico en mantenimiento de aviones. ¿No? Es que esta señora Cospedal utiliza su razonamiento para deslegitimar a un teniente coronel. Lo mismo que ha sido un cabo, porque era evidente el mal estado de los aviones. Es como si a ti te dan las raciones de previsión caducadas y tú te dicen no cómetelas porque mientras no veas un guillo o hagan las latas es que están bien, ¿no? Y tú te las comes, aunque no haya habido un guillo y hayan hecho las latas, te las comes y te mueres. Te hacen a ti responsable por haberte comido una lata caducada. ¿Qué es lo que dijo exactamente el teniente coronel Marino? Bueno, lo que diría el teniente coronel en sede judicial yo no lo he visto, pero su parte era del mal estado de mantenimiento de ese avión. Es decir, que era evidente que los remaches estaban mal, que tú veías unos remaches no consolidados, el estado de la rueda, pero este teniente coronel no se refiere a ese avión, sino se refiere a los aviones que él utilizó en sus desplazamientos allí. Hay que tener en cuenta una cosa, que el ejército sueco deja de utilizar esos aviones porque un capitán hace un informe negativo, un capitán que usa ese avión hace un informe negativo y a partir del informe del capitán ya la empresa sueca deja de utilizar esos aviones, ya el ejército sueco deja de utilizar esos aviones por una simple queja de un capitán. Aquí se siguieron utilizando los aviones después y cuando ya vieron que era escandaloso dejaron de utilizarlos. Pero vamos al grano. Los aviones estos se sustituyen a partir de un momento por los de Air Europa. ¿Cuánto cobraba Air Europa por el pasaje de un soldado? 900 euros. ¿Cuánto cobraba Chapman por el pasaje de un soldado? 1.400 euros. Es decir, que aunque desde un principio hubieran utilizado Air Europa, ya al ejército y ya al Ministerio de Defensa le salían más baratos. Sin embargo, utilizaban un medio que no era ni el más idóneo ni el más barato, que eran los Hércules 42 por ese sistema. Dentro de lo que son, tenemos que tener en cuenta que de esto no se ha interesado nadie, ni los grupos parlamentarios ni de nadie, y que cuando vamos a las intervenciones que se han producido en el Parlamento sobre esto, hay una intervención de un diputado del Partido Popular que dice: hoy ha venido a Granada en un vuelo desde
Lituania, la presidenta de Lituania. ¿Saben ustedes qué habían utilizado? Un Yak 42. Bien, no se trata que sea el Yak 42 el objeto de la perversión, sino cada cual en su caso, qué tripulación, qué dotación, qué ruedas tenía ese Yak 42, qué mantenimiento tenía y qué operatividad tenía ese Yak 42. Llevaba un mes en caja, en la caja negra, solamente le funcionaba una caja negra. Entonces, no se trata de que sea un Mercedes ni un Rolls Royce, se trata de qué Mercedes y qué Rolls Royce. Correcto. Bueno, llevamos ya 47 minutos de programa. Yo creo que está expuesto. Se reabre el caso de nuevo con esa denuncia por los militares. Estaremos pendientes. Cualquier novedad, pues tiene las puertas abiertas de este canal para informarnos de cómo va. Y no sé si tenía un mensaje final el comandante Molina sobre este tema a la audiencia. Pues mi mensaje final es que, perdón, que es que está sonando el teléfono, voy a acostarlo. Mi mensaje final es que si no hay una opinión pública atenta y si no hay un interés en comunicación, esto puede quedar sepultado. Es decir, que el que se haya abierto un proceso nuevo es un tema muy importante. Y que los ojos de los españoles estemos en esto es la justicia mínima que precisan las víctimas. No solamente que ellos no esperan solamente estar inscritos en una lápida de mármol, quieren también que se sepa la verdad. Y necesitamos, los ciudadanos, exigir que se sepa la verdad. Ya lo dice Bono en La Sexta. De cada vuelo se llevaban 100.000 euros. ¿Dónde iban a parar esos 100.000 euros? Ya que el ministro Bono no lo quiso averiguar, será por algo. Averigüemos dónde iban a parar esos 6.000 euros por vuelo y por qué ni la justicia militar ni la justicia civil en España lo han querido averiguar. Quizá la justicia europea quiera saberlo, pero si en la justicia europea los españoles metemos a los mismos de aquí, podemos ver todavía más lascas en la justicia europea. Pues muy bien, comandante, muchas gracias y estaremos pendientes a cualquier novedad sobre este asunto y para que venga también aquí a informarnos en el canal de Pedro Rosillo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro, y para servir. Gracias a ti. Y al resto, pues ya habéis visto, ¿dónde están esos 100.000 euros? ¿Qué pasó con esos 100.000 euros? Es la clave de este caso. Es la clave de este caso que los familiares ya han renunciado y que un comandante del ejército ha reabierto mediante una denuncia a la justicia militar. Ya veremos qué pasa. Aquí estaremos para contároslo. Interesantísima la entrevista y la reapertura del caso Yak 42. Esta vez ante la justicia militar, no la civil. Gracias y hasta la próxima.